Sara Bartol, buenos días. Hola, muy buenos días, Agus. Buenos días. Hoy hablamos de una cosa que nos afecta a todos directamente, como son las emociones, ¿verdad? Eso es. Hoy tenemos un maravilloso programa porque el tema de las emociones es un temazo. Como muy bien dices, nos afecta a todos y creo que va a ser un tema muy útil y que nos va a dar mucha información, sobre todo pues para lo que buscamos siempre en la Academia de Héroes, que es para poder aplicar cosas prácticas a nuestra vida diaria. Pues la primera reflexión, Sara, que me viene a la memoria es ¿qué son las emociones? Bueno, pues las emociones, la primera definición que te quiero dar, Agus, fíjate qué bonito, las emociones son tesoros. ¿Qué te parece? Me parece espectacular y muy bien llevado. Las emociones son tesoros. Muy bien traído, mejor dicho. Muy bien traído, ¿no? Muy bien llevado, muy bien traído. Ahí estamos. Bueno, las emociones se mueven mucho y nos llevan a la acción, como ahora veremos, con lo cual muy bien traído y muy bien llevado. Bien, ¿por qué son tesoros? Pues porque nos dan información sobre nosotros mismos. Con lo cual, cuando tenemos información de nosotros mismos, de qué nos pasa, como veíamos en el pasado programa sobre inteligencia emocional, pues nos podemos poner en acción, ¿no? Entonces, bueno, etimológicamente la palabra emociones viene del latín y significa el movimiento hacia algo, la tendencia hacia la acción. Ya nos está diciendo mucho la palabra, ¿no? Emoción. Sí. Podríamos decir que la emoción es ese impulso a la acción, ¿vale? Cuando tenemos un estímulo, recibimos un estímulo determinado, tenemos unas manifestaciones físicas y también hay un componente de voluntad de actuar de alguna manera, ¿vale? O sea que podríamos decir que esas son las emociones, ese movimiento hacia algo y ese impulso hacia la acción. ¿Y cuáles son esas características específicas de las emociones? Pues mira, Agus, las principales características de las emociones, lo primero es que se generan y que van a aparecer como respuesta, como decíamos, a un estímulo o a un acontecimiento muy concreto, ¿vale? Puede ser un estímulo que viene dentro de mí, un estímulo interno, o puede ser también un acontecimiento externo, en un contexto determinado, ¿vale? Pero siempre se van a generar y van a aparecer como respuesta a algo. También diríamos que las emociones tienen una corta duración, de segundos o de minutos. Yo ahora mismo te doy una buena noticia, tú te pones súper contento, entonces vas a tener una elevada intensidad en esa emoción, pero eso va a durar unos segundos y unos minutos, ¿vale? Luego ya sí no estaríamos hablando de estados de ánimo, de otra cosa, pero lo que es la emoción en sí va a tener una corta duración. O sea, podríamos decir que las emociones son efervescentes. Eso es, efectivamente, tanto el miedo, la alegría, las diferentes, ¿no? Luego las vamos a ir viendo un poco más. Claro. Y también otra parte interesante es que nos producen modificaciones fisiológicas significativas. Esto es interesante porque si nos observamos qué pasa en nuestro cuerpo, también podemos identificar qué emoción, ¿no?, está asociada. Por ejemplo, si tú piensas ahora mismo en la vergüenza, de repente ves a alguien y te genera un poquito de vergüenza, ¿no? ¿Cómo se pone tu cara? Rojita colorada. Efectivamente, y más caliente, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos, muchas veces nos pasa, notamos hasta como se nos sube el rojo hacia arriba, ¿no? Es verdad, sí. Claro, ahí veríamos una manifestación fisiológica de esa emoción. O el nerviosismo en las manos. Mucha gente el nerviosismo en las manos, ¿qué manifestación puede tener? Le sudan. Efectivamente, nos pueden sudar las manos cuando estamos nerviosos, o nos puede temblar la voz, nos puede temblar incluso el cuerpo también con el nerviosismo. Entonces, también es interesante todo esto porque si nos autoobservamos en manifestaciones fisiológicas, también podemos ver más claramente qué emociones tenemos. Y bueno, no es el tema, pero también emociones en los otros. Si yo veo que tú te pones rojo de repente, ahí está pasando algo con alguna emoción tuya. Claro. O si te empieza a temblar la voz también, o si ya te hago una pregunta y te entra un tic en la cara, todo eso me está dando pistas de que algo está pasando con tus emociones, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy interesante. Y luego, como última característica principal, diríamos, que lo comentábamos, que ofrecen una disposición definitiva, definida, concreta a actuar. Nos van a desencadenar una acción, una emoción, ¿vale? Cualquiera de ellas nos va a empujar hacia una acción, que no tiene que ser acción de movimiento, ¿vale? La tristeza nos puede generar la acción de me quiero quedar en el sofá toda la tarde, pero ya me está generando esa emoción, una acción hacia algún lugar. Claro. Acción, reacción. ¿Se puede hablar, Sara, de emociones básicas? Sí, hay muchos tipos de emociones y en lugar tendríamos que explicar un poco cuáles son esas emociones básicas. Para explicar las emociones básicas voy a pedir a los oyentes, porque seguro que muchos de ellos han visto una película que tenemos que nombrarlas, estamos hablando de las emociones. No sé si la has visto tú, ¿La Agus. vida es bella? No, la del revés, la película del revés, que aparecen unos muñequitos de colores, seguro que muchos oyentes la conocen. Entonces, bueno, es una peli muy interesante porque explica muy gráficamente cómo funcionan las emociones, ¿no? Cómo tenemos todas nuestras emociones. En la película aparece como un cuadro de mandos y cómo en los distintos personajes, en la niña de la película, en los padres, va tomando poder, ¿no? Va tomando el mando de la nave una emoción u otra, ¿no? Es muy diferente cuando el mando de nuestra nave lo toma la rabia,
¿no? O lo toma la alegría, o lo toma el miedo. Claro. Entonces, es muy gráfica. Entonces, para los que hayan visto la película, voy a nombrar las 6 emociones básicas y voy a ir diciendo los muñequitos que son porque la gente lo va a asociar rápidamente, ¿vale? También decir que en la película aparecen solo 5, no aparece la sorpresa, por un tema de guión, de que ya eran demasiados personajes, de que era complejo representar la sorpresa y meterla en el texto, ¿vale? Aparecen solo 5 en la película, pero son 6. Entonces, hablaríamos de que una de ellas, que nos encanta a todos, es la alegría, ¿vale? La alegría es una de las emociones básicas, que en la película está representada por una muchachita así muy jovial, vestida de amarillo, con el pelo azul, y que está como siempre muy contenta y dando saltos, ¿no? La siguiente emoción básica sería la tristeza, que está representada con un personaje más bajito, más gordito, azul, que suele estar llorando, ¿no? De repente se desmaya, esa sería la tristeza. El miedo está representado por un personaje flaquito, que tiembla mucho, color lila, ¿no? Quien ha visto la peli seguro que le está viniendo a la cabeza. La rabia es como un señor así fuerte, rojo, que de repente se incendia, ¿no? Cuando entra en acción la rabia y los personajes entran en secuestro emocional con la rabia, es muy divertido, ¿no? Verles en acción. Y el asco es una chica así como vestida de verde que pone pues cara de asco y reacciones así como de esto no me convence. Ya. Y luego, como te decía, sería la sorpresa. Entonces serían la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el asco y la sorpresa. Interesante también decir que cada emoción va ligada a una sensación primaria, ¿vale? Esto es muy interesante también, claro, Agus. claro. La alegría ligada a la ganancia en cualquier aspecto, ¿vale? No hablamos solo de la ganancia económica. La tristeza iría asociada a la pérdida de cualquier tipo, de un trabajo, de un ser querido, de una situación sentimental. El miedo iría ligado a la amenaza, aparece cuando nos vemos amenazados por algo. La ira a la transgresión de la libertad, el asco al rechazo y la sorpresa a la curiosidad, ¿vale? También es interesante ver... ¿Esa sería la función de las emociones? Sí, bueno, la función de las emociones, con esta asociación a las sensaciones primarias tenemos mucha información de cuál es la función. Diríamos que la función de las emociones es preparar al cuerpo para dar respuestas apropiadas a exigencias concretas que necesitamos en función de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿vale? Preparamos al cuerpo para dar una respuesta conductual, ¿vale?, que va a responder a una situación. Por ejemplo, imagínate, Agus, un cromañón en las cavernas, ¿no? Que está ahí el hombre que va a cazar y de repente viene un mamut de frente hacia él. ¿Qué emoción crees que le vendría? Pánico. Pánico, miedo, efectivamente. Entonces, le sube la emoción del miedo, claro, del pánico, ¿y qué hace el cromañón? Salir corriendo. Sale corriendo, ¿no? Entonces, claro, la función es un ejemplo muy gráfico de que todas las emociones están ahí para ayudarnos y para darnos información. En este caso es supervivencia. Claro, el miedo le está diciendo, sal corriendo que te va a comer el mamut. Correcto, ¿no? Y por eso estamos tú y yo aquí, porque si los cromañones no hubieran tenido el cerebro reptiliano que les hubiera avisado en su momento, tú y yo no estábamos aquí en esta vida, ¿no? Porque había acabado el ser humano. Ahí. Solo estarían los mamuts. Entonces, la función clave de las emociones están ahí para ayudarnos, para prepararnos a tener reacciones a cosas respuestas conductuales a situaciones que nos ocurren. Y se puede hablar de, entonces, emociones buenas y emociones malas, por lo que veo, ¿no? Sí, esto me encanta porque tendemos mucho a clasificar, ¿no?, lo bueno, lo malo en todo en general y también en las emociones. Y tenemos que aclarar que desde un punto de vista funcional, todas las emociones son buenas, Agus, todas, por lo que decíamos, porque todas me van a dar información de lo que me está pasando o de lo que le puede estar pasando a la persona que tengo al lado. Evidentemente nos va a gustar más, ¿no?, una emoción agradable. La alegría, la autoconfianza, la gratitud nos va a hacer sentirnos mejor y claro, las emociones más desagradables, el enfado, el miedo, la frustración nos van a hacer sentir a priori peor. Pero diríamos que todas son buenas, por eso decíamos que las emociones son tesoros al principio de todo, porque nos van a dar mucha información, ¿vale? Entonces no existen emociones intrínsecamente buenas ni malas, sino todas son potencialmente útiles. Claro, todas nos dan información. Sí. De hecho, hay una cosa que hicimos mucho los coaches, que las llamamos emociones de acción y emociones de poder. Las de acción serían esas que nos resultan más incómodas, se llaman de acción por lo que decíamos, por el componente de que me ponen en movimiento, ¿no? Acuérdate del mamut y del cromañón, emociones de acción. Y las emociones de poder serían las que entendemos como agradables, como aparentemente agradables, las llamamos de poder porque nos empoderan mucho, ¿no? Cuando estamos en un registro emocional de alegría, por ejemplo, pues hombre, evidentemente eso nos está dando mucha energía para hacer las cosas. Entonces, diríamos de acción y de poder, pero no buenas y malas. Claro. Y luego ya, para acabar con el tema de emociones, un último apunte interesantísimo, que pensemos siempre que detrás de cada emoción hay una necesidad no cubierta. Fíjate qué interesante, Agus. Con lo cual,
Si yo identifico que estoy teniendo una emoción en un momento determinado y más si soy consciente que esa emoción es muy recurrente en mí, la pregunta que me tengo que hacer es, primero, ¿qué emoción estoy sintiendo? Cuando ya la tengo identificada, ¿no? ¿Qué necesidad no cubierta hay debajo de esta emoción? ¿Por qué esta emoción siempre me aparece con esta persona? ¿O por qué esta emoción siempre me aparece en este contexto determinado? ¿O por qué siento esta emoción en este momento de mi vida? Es interesante preguntarse qué necesidad no cubierta tengo yo, qué necesitaría tener para dejar de sentir esa emoción, ¿vale? Y ahí estaríamos empezando ya a dar un paso en lo que es la gestión de las emociones, que lo veremos en otro programa, pero ahí lo dejo para que los oyentes vayan un poco también sobrevolando sobre ello, ¿eh? Muy Detrás bien, de cada sí, emoción sí. hay una necesidad no cubierta. Sí, porque tenemos mucha información, ahora tenemos ya que asimilarla, gestionarla bien y muy bien. Vamos con la frase del día, Sara. Muy bien, la frase del día. Me he acordado. He hecho Te has los acordado, deberes. te has acordado. Muy bien, pues hoy la frase del día que vamos a lanzar a los oyentes es: las emociones son el aceite que lubrica el engranaje de la razón. Las emociones son el aceite que lubrica el engranaje de la razón. Efectivamente, tienen que ir de la mano, razón y emociones. Esto hay que pensarlo un poco, ¿eh? Esto hay que dejarlo en barbecho, como dicen en mi pueblo, Eso, Esto hay que dejarlo sí. en barbecho un poquito. Sí. Pues Sara Bartolo, muchísimas gracias como siempre por acudir aquí. Hoy con nuevo horario, ya sabéis que los viernes ahora estaremos de la 1 hasta las 2, pero bueno, el contenido es el mismo. Gracias y feliz semana. Igualmente. Cosas de Ibiza con Agustín Prades. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1.